Soy Toni Domenech. Soy Diego Septiembre. Somos el grupo Septiembre 212. Estamos aquí haciendo una entrevista para Viseitei. Bueno, inicialmente el grupo se llamaba Septiembre Negro. Lo que pasa es que cuando entramos a la discográfica, pues nos hicieron quitar el negro por más comercial y pusimos el 212. Un número así al azar y ya está. La formación, la verdad es que ha tenido diversos movimientos. Simplemente pues estamos ahora trabajando con Raúl, por ejemplo, con el bajista de la banda. Estamos también en búsqueda de batería y hemos tenido pues una evolución muy amplia. Desde el principio hemos tenido pues batería, lo hemos cambiado 2 o 3 veces. Ahora pues estamos otra vez en ese periodo después de hacer la grabación. Y con respecto a guitarristas incluso pues determinamos de cambiar de dejar solamente un guitarrista, que en este caso es Toni Domenech. Y la verdad es que hemos tenido mucho tiempo transcurrido para poder llegar al punto que estamos. Pues fue extensa porque estuvimos en muchos sitios. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Zaragoza, en Valencia, en Murcia. Y bueno, fue amplia en Barcelona, claro, por supuesto, en muchísimas salas. Salamandra, Be Cool, Luz de Gas, y fue la verdad que muy buena. Evidentemente en Barcelona. No sí, bueno, y Zaragoza, ¿no? También. Zaragoza también, sí. Zaragoza estuvo muy bien. Tuvimos muy buena aceptación, pero Barcelona, pues claro, tenemos siempre, es nuestra ciudad y tenemos un público que ha sido más acogedor. En cambio, cuando viajas fuera, pues evidentemente es más complicado llegar a todos los públicos, porque no tienes tanto medio y a la vez pues no te conocen tanto. Sí, pero yo creo que la que mejor después de Barcelona, claro, que es nuestra ciudad. Evidentemente de Zaragoza, bueno, los maños se vuelcan mucho con nuestra música y estuvo muy bien. Bueno, pues a ver, hombre, Héroes del Silencio es un buenísimo grupo y nos encanta que al menos se compare con ellos. Lo malo sería que nos comparasen con el Boca Chancla del Dani Martín. Eso sería lo peor, o con Pereza. Si nos comparasen con esta gente seguramente hubiéramos dejado de tocar o hubiéramos hecho un grupo humorístico. Porque, claro, pero bueno, con Héroes del Silencio la verdad es que es un halago. Yo creo que a mediados de este año estará listo prácticamente. Haremos presentación oficial. Queremos tener la posibilidad de hacer esa presentación pues por toda España, si pudiéramos, y naturalmente pues va a tener bastante aceptación porque es un disco más cañero de lo que es el anterior y tiene pues algo muy fresco, ¿no? Muy actual, pero a la vez tendiendo siempre a la época que nos gusta, ¿no? La época de los 80-90. Bueno, pues haciendo temas nuevos, teníamos ya temas bastante ya cuajados, entonces pues decidimos grabar otra vez el nuevo disco, aunque ya la formación estaba un poco rota porque tanto el batería como el bajista ya se habían ido, entonces pues empezamos a buscar gente y ya está, y volvimos a grabar otra vez un nuevo disco. Sí, fue un poco a medida que van pasando los años, vas componiendo y al final tienes pues todo el disco, no es como en 20 minutos te planteas hacer un disco nuevo, sino simplemente van surgiendo emociones, nuevos temas, te va componiendo y en función del momento pues va teniendo esa cabida en la banda y por eso lo hicimos de esa manera, ¿no? Con un trayecto que quizás en realidad estábamos haciendo gira con Frágil y estábamos de momento componiendo también. Bueno, nuestro próximo concierto es el día 15 de febrero, la semana que viene, en la sala Be Cool a las 9:30 de la noche con un grupo que se llama Boxster y bueno, este es la presentación no del disco del Fuera de mi Fiera, pero sí del DVD del Luz de Gas. Sí, es como el calentamiento del nuevo CD y a la vez pues también un poco recordando lo que hicimos en la trayectoria de Frágil. A ver, la industria musical actual, la verdad es que el pastel está dividido entre los 4 o 5 que se lo reparten y bueno, y también la música ha decaído desde la época de los 80, 90, cuando realmente la música movía dinero. Ahora ya pues no mueve tanto dinero, no hay tantos grupos y bueno, pues
es lo que se lleva, grupos, tema de versiones y etcétera, pero grupos nuevos, pues si os fijáis aquí en España tampoco hay mucho o muy poco. El problema es que no tenemos unos recursos y evidentemente ahora, hoy en día, no es el mejor momento para decir que el país tenga que tener recursos, pero el arte tiene que seguir potenciándose porque si no, realmente las generaciones nuevas no van a tener la posibilidad de conocer y de saber lo que hay o lo que había. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora va a haber un lapsus de que se va a limitar a lo que hay en el estado de hoy en día con las bandas y entonces no... De hecho, bandas en realidad no hay. Tenemos que contar con que solamente son cantautores o como muchos duetos y la época del dúo dinámico ya ha pasado, yo creo. Pues un gran logro porque, claro, no es un camino llano, hay que trabajar cada día, ensayar mucho para que luego los conciertos salgan muy bien, ¿vale? Porque nuestros fuertes son los directos, ¿no? Aunque bueno, las grabaciones también nos divierten, ¿no? Grabar discos y todo eso, pero realmente ha sido mucho trabajo. O sea, a nadie le regalan nada y la música menos, y el arte es una cosa que tienes que estar cada día dándole porque no vale solo tomárselo como un momento. No, esto no es una cuestión de un momento puntual, 4 amigos te dicen lo hacen muy bien. Esto es una cuestión de que es un trabajo y se podría conseguir trabajar de ello. Lo que ocurre es que no podemos decidir hasta qué punto pues esto te puede llevar a un punto. Entonces, claro, hemos llegado desde un principio hasta el final. Siempre lo hemos trabajado muy duro y hemos tenido discusiones, pero no es nada malo, al contrario. O sea, es como cualquier trabajo. Y el hecho de que estemos en este punto pues te honra porque te recuerdas a lo que has vivido, ¿no? Pues las expectativas de futuro son seguir y seguir trabajando en nuestra música, en nuestro arte, en la composición, en los directos, e intentar llegar a más gente y... ¿no? Seguir hacia adelante. Ese es el proyecto. Si el tiempo se consume y las palabras caen deprisa, nuestras metas ya no importan y más vale olvidar. Si avanzar no me da miedo, te echo un pulso y me ganas. Mañana volveré de nuevo, sonriendo a improvisar. Ya no encuentro el momento, las palabras caen deprisa, nuestras metas no funcionan y ahora toca improvisar. Dime que pare un segundo y correré mucho más deprisa. En tu encanto me cautiva y me lleva a improvisar. Cierran el verano pronto. Un abrazo y hasta luego. Necesito seguir. Que todo aún queda tan lejos, que si me paro no llego. El despiste de hace un rato lo he vivido sin descanso. Ya no encuentro el momento, las palabras caen deprisa, nuestras metas no funcionan y ahora toca improvisar. Dime que